Amado Dios Todopoderoso, gracias te damos nuevamente por traernos un día más para poder reflexionar en torno a tu palabra, específicamente en el libro de los Hechos. Ayúdanos a encontrar el mensaje claro, el desafío para cada uno de nosotros y también, Señor, ayúdanos a poder encontrar una correcta apropiación y aplicación del mensaje, de tal manera que nosotros nos sintamos estimulados por tu palabra. Gracias por nuestros hermanos y hermanas que se unen de diferentes lugares y oramos por el ministerio y la vida de cada uno de ellos. En el nombre de Jesús, amén. Muy bien, vamos a ver, el día de hoy hemos comenzado con una consulta que me acaban de hacer acerca de los textos en donde aparece, ¿no? Jesucristo. Vamos a ver un solo texto aquí y voy a poder verlo en otras versiones. Un momentito. Los textos específicamente son que Jesús está a la diestra de Dios. Entonces vamos a ver en Reina Valera 60 dice eso, pero no me permite ver. Vamos a ver. No me permite ver. Está. Muy bien, vamos entonces a compartir la pantalla. Necesito compartir la pantalla, por favor, si me pueden permitir. Muchísimas gracias, ya está. A ver, la pregunta es, en cuanto a las traducciones, si vemos aquí en la pantalla, Hechos 7:56, tengo la traducción en las versiones en español. Dice, ya, lo que mencionas tú, ¿no? He aquí veo los cielos abiertos y al Hijo del Hombre de pie, a la diestra de Dios. En la mayoría dice solamente a la derecha de Dios, la versión NBLA, que está acá, dice también de pie a la diestra de Dios, de pie. En la nueva traducción viviente dice de pie en el lugar de honor. Ya, entonces, ¿cuál sería la traducción? Bueno, ¿cuál sería la mejor traducción? Vamos a ver. Si me permites un momentito. Vamos al griego, Hechos 7:56, el nombre. Sí, dice a la diestra de Dios que está en pie. La palabra estota es parado, es de pie. Entonces, la traducción sería que Jesucristo Esteban lo que ve es a Jesucristo de pie a la diestra de Dios. Esa sería la imagen que ve Esteban, ¿no? Para efectos de la teología, ¿no? O de la interpretación, felizmente no hay mucho conflicto. ¿Por qué? Porque el estar a la derecha, sea de pie o sea sentado en un trono especial, no afectaría mucho. Sin embargo, recuerden ustedes que cuando se ve la versión apocalíptica, ¿no? Nunca se ve el rostro de Dios. Entonces, no podemos decir que Jesús está en un trono aparte, sentado al costado, etcétera, ¿no? Lo que Esteban ve es una visión especial que nunca nadie más ha visto. Ojo, entonces eso es lo que tenemos que tener cuidado. Cuando Juan, por ejemplo, ve las visiones en el Apocalipsis, Juan ve cosas que nadie vio. Entonces, no hay referentes con respecto a esto. El Antiguo Testamento no menciona referentes. Entonces, lo que menciona Esteban es que él ve al Señor a la diestra de Dios. Esa expresión significa que está en una posición de honor, o sea, Jesucristo. Si está de pie al costado de Dios o si está sentado, cosa que el texto no lo dice, por supuesto, no dice que está sentado, sino de pie o no lo mencionara, simplemente lo que Esteban estaba expresando era que el Señor Jesucristo tenía un linaje real, ¿no? En relación con el Señor, con el Señor Dios. Entonces, por esa razón es que también lo apedrean, ¿no? Eso es lo que yo podría decir. O sea, el lenguaje original sí mantiene la palabra estota, que es en griego, que es estar de pie.
O sea, la traducción correcta es que Jesús está a la diestra del Padre de pie, en la visión de Esteban. No significa que está así por la eternidad, ¿no? Sino que está en la visión de Esteban. Entonces, eso sí podría decirte. Más bien, muchas gracias por la pregunta. Vamos entonces, ¿hay otra pregunta? Tal vez en el chat, si alguno desea. Si no, podemos avanzar. Pero nuevamente, muchísimas gracias por la pregunta. Parece que no. Vamos entonces a nuestra clase del día de hoy. ¿Qué? Jesucristo estaba de pie por lo que estaba aconteciendo, porque parece que Esteban fue un mártir, lo entregó todo por él, y luego la palabra dice que Esteban durmió, es decir, en cualquier momento. A ver, Nelly Cristina dice aquí, en tu pregunta o tu comentario, dice, Jesucristo estaba de pie por lo que estaba aconteciendo. Me dice, porque acuérdense que Esteban fue un mártir, lo entregó todo por él, y luego la palabra dice que Esteban durmió, es decir, en cualquier momento despierta. Bueno, ahí tengo que hacer dos comentarios. El hecho de que Jesucristo esté de pie, ¿no? Podría, o sea, ahí hay una, allí hay un poco de subjetividad. Tenemos que tener cuidado en la hermenéutica. O sea, ¿por qué aparece Jesús de pie? Porque él se había preocupado por Esteban. No podemos deducir eso. Eso es una interpretación subjetiva. Solo el texto dice que Jesús está de pie. Entonces, el darle una interpretación es ya ir un paso más. Entonces, tenemos que tener cuidado, ¿no? Habría que fundamentar eso. En cuanto al comentario, de que la palabra dice que Esteban durmió. Dormir es una palabra que se refiere a todos los muertos, no solo a Esteban, ¿no? Hay muchos que duermen, dice el apóstol Pablo, cuando se refiere a pecadores, ¿no? En la iglesia. Entonces, se supone que el término es general. Entonces tenemos que tener cuidado. Entonces, cuando Jesús se pone de pie es por nuestra actitud, o sea, una actitud de guerra. Nuevamente, ¿no? Dice nuevamente Nelly Cristina, ese comentario lo entiendo, pero tengo que reconocer que es una interpretación subjetiva. El texto no lo dice. Simplemente Jesús está de pie. Ahora, podemos nosotros citar ejemplos, ¿no? Gráficos, tal vez con fotografías, de los reyes en la antigüedad que estaban sentados en su trono y a su costado derecho podría haber un consejero. Entonces, él está de pie. ¿Ese consejero era igual que su hijo? No. Pero sí, el asunto es que Jesús está al costado del Padre en la visión de Esteban. Eso es lo importante. Los judíos lo entendieron. Si Jesús está de pie o Jesús no menciona en la traducción, aparentemente los traductores no han visto una importancia teológica en eso. Por esa razón es que tenemos que tener cuidado, porque si interpretamos que el estar de pie significa algo particular, podemos caer en la subjetividad. Ya, ese es el único comentario que voy a hacer. William, dime rápido para avanzar. William Castillo ha levantado la mano. ¿Puedes hablar, William? Si no, vas a tener que escribirlo. Oh. ¿Se le permite activar el micrófono a William Castillo, por favor? Sí, profesor, se le está enviando el mensaje. Vaya, Listo. tiene que aplicar, Sí, ahí hay un botoncito, estimado listo, William. hermano. Dios lo bendiga. Eso es rapidito. La función que hace Jesucristo ante el Padre,
se podría, es cierto lo que usted dice porque es de manera subjetiva, el texto no lo dice, pero es bueno ver lo que está ocurriendo con Esteban. ¿Por qué Esteban tiene esa visión? ¿Por qué Esteban tiene esa visión donde ve al Padre es decir, y está Jesucristo de pie? Es decir, que es nuestro abogado, es decir, siempre está la parte subjetiva de que podamos nosotros pensar eso. Me imagino que el Señor no se mantiene impávido o indiferente a lo que está ocurriendo con Esteban. Quizá eso nos lleva a pensar como hijo de Dios que Dios está viendo nuestro dolor, no está viendo nuestra situación y le permite de consuelo, puedo pensar yo así, a Esteban de que está muriendo, de consuelo de ver que su sacrificio, su fe, puesta en un Dios que es real. En este caso, Jesucristo está ahí. Y me imagino que, pero siempre está la parte subjetiva, obviamente. Sí, sí, William, muchísimas gracias. Justamente cuando uno puede, ¿no? Porque somos seres humanos, tener esa interpretación subjetiva. Digamos que la honestidad debe hacernos decirlo, si es que lo estamos enseñando o si es que lo estamos predicando. Porque cuando a veces nosotros enseñamos o predicamos, lo hacemos de manera con un tono determinante, ¿no? Entonces, la Biblia dice esto, y ahí tenemos que tener cuidado, porque la Biblia dice, en el caso, ¿no?, que hemos leído, Jesús está al costado del Padre. Algunas traducciones dicen que está de pie. Lo que nos podría hacer pensar es esto, pero eso es ser honesto. Y hay que tener cuidado porque el error comienza cuando decimos, está de pie, ¿no? Y esto significa, la Biblia dice así, ahí fallamos. ¿Por qué? Porque nos convertimos, ¿no?, en personas que damos una orientación ya al texto bíblico. Y el texto bíblico no está diciendo eso. Permite posibilidades. Entonces, por eso me animo a pensar de que puede ser esa interpretación o podría ser otra interpretación, como la que yo mencioné. Los traductores bíblicos no ven una diferencia en que esté de pie. Simplemente no lo traducen y ahí lo dejan. Entonces, los traductores bíblicos también tienen una carga subjetiva. Por eso es que ellos simplemente no lo toman y no lo interpretan. Entonces, hay una sola manera correcta de interpretar la Biblia. Hay algunos pasajes que, justamente como este, nos llevan a una subjetividad. Entonces, creo que la honestidad está en decirlo cuando nosotros lo enseñamos o cuando lo predicamos. Solamente eso. Vamos entonces a la clase. Ahora sí, me dicen, no debemos desviarnos en los detalles. Sí, gracias. Recuerdo al docente de exégesis cuando nos dijo que no debemos desviarnos en los detalles tan minuciosamente porque nos perdemos las verdades bíblicas. Sí, está bien, concuerdo, gracias Sally, porque el gran desafío es cuál es la idea principal. Ojo, la idea principal. Cuando los detalles empiezan a sacar algo, entonces está ahí el problema, ¿no? La idea principal es Jesús está con Dios y por eso lo apedrean, ¿no? Porque Esteban estaba defendiendo a Jesús. Jesús era el enviado de Dios, era el Hijo de Dios, entonces ¡fua!, lo apedrean por eso, ¿no? Esa es la idea. Muy bien, exacto. No es un texto oscuro. Ojo, no es un texto oscuro, yo no podría decir así. El texto es un texto bastante claro. La expresión simplemente es una expresión que haría falta el poder ponernos de acuerdo, ¿no? Como tal vez en su interpretación. Eso es lo que yo diría. Vamos entonces a la presentación del día de hoy. Vamos entonces ya. Muy bien, nos toca, seguimos con el libro de Hechos de los Apóstoles, la estructura siempre que yo les he propuesto para tenerlo. Aquí estamos en la parte donde, bueno, estamos justamente en el pase, ¿no?, entre lo que
el énfasis del testimonio de los apóstoles y vamos a pasar ahora al testimonio de Pablo, ¿no? O sea, Pablo ya ha sido comisionado por Dios y vamos a verlo eso a partir de estos capítulos. Capítulos 11 al 15. La última vez nos hemos encontrado con Cornelio y Pedro. Ha sido los últimos capítulos en donde nos hemos quedado. Interesante como Dios le expresa a Pedro algo muy, muy particular, un principio que nosotros tenemos que cumplir. Y ahí está muy bueno. Muy bien, vamos entonces a... Vamos a ver esto. Hechos 11, vamos a Hechos 11. Hechos 11 del 1 al 18. ¿Cuál es el punto principal que Pedro enfatiza en su relato del encuentro con Cornelio? ¿Cuál fue el resultado de la acción de Dios sobre los gentiles, los de la circuncisión y de Pedro? Eso es William Castillo, sí, capítulo 11, muy interesante. Sally Lisset, ¿tú habías levantado la mano? ¿Estás ahí? Sally, Amén. te escuchamos. Sí, profesor. Ahora sí. Ya. En mi respuesta he puesto como verso principal a la respuesta del verso 17, en donde dice Pedro, si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo para que pudiese estorbar en ello? Dando a conocer que es mayor que la voluntad de Dios está por sobre cualquier voluntad humana o, digamos, enseñanza que haya recibido Pedro, ¿no? Ya, muy bien. O sea, tu punto sería que el argumento principal de Pedro es, en pocas palabras, ¿cuál? Que Dios decide que no haya diferencias. ¿Es verdad? A ver, Elías Zelaya, que ha levantado la mano. ¿Se me escucha? Sí, sí. Bueno, yo creo que para la primera pregunta, ¿cuál es el punto principal de que Pedro enfatiza en el relato? Creo que primero señala su visión acerca del lienzo con los animales y que Dios ya había santificado lo que a ellos decían inmundo. Entonces, pero yo creo que el principal o lo importante que enfatiza el relato es lo que dice en el versículo 16, donde Pedro se acuerda de lo que dice Juan el Bautista, que dice Juan ciertamente bautizó en agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo. Y sigue diciendo el versículo, y si Dios pues les concedió también el mismo don que a nosotros, que hemos creído en el Señor Jesucristo, ¿quién era yo que pudiese estorbar a Dios? Y me hace un poco referencia también eso en Romanos, cuando Pablo está escribiendo los Romanos en el capítulo número 9, versículo número 30, que dice, ¿qué pues diremos? Que los gentiles no iban tras la justicia, han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por fe. Yo creo que lo importante es que así como dijo la hermana que intervino primero, creo que no había ninguna distinción entre judíos, samaritanos, gentiles, sino romper esa barrera, porque al final somos un solo cuerpo en Cristo. Muy bien. Gracias, Elías. Tenemos a Yaosca y después a Víctor, y ahí cerramos, ¿ya? A ver, Yaosca, dime. Yaosca Rojas, ¿puedes activar tu micrófono, por favor? Ya, no. Víctor Campos. ¿Te escuchamos? A ver, Víctor, a la una. La opción está abierta, Víctor. Tienes que abrirlo tú nomás. Intenta una, dos, tres veces. Ya está. Ahora sí, hermano. He insistido bastante para poder ingresar. No se me permitía. Bueno, a la primera pregunta, hermano, ¿cuál es el punto principal que Pedro enfatiza? Básicamente es la no circuncisión de los judíos. Eso es lo que él inicialmente
predicaba, vamos a decir. Pero después que él recibe la visión de Dios a través del manto, él está convencido de que la salvación es para todos, no solo para los judíos. Para mí el punto central es ese para la primera pregunta, ¿no? Luego, la segunda pregunta tiene 3 incisos y que cada inciso corresponde la actitud de los gentiles, los de Así es. la circuncisión y la de Pedro, ¿no? Que Así sería es. otra pregunta. Muy bien. Me colocan ahí en el chat, muchas gracias, Víctor. Me colocan aquí en el chat el punto, ¿cuál es el punto principal, no? El punto principal es que la voluntad de Dios es mayor que Pedro, dejando de lado las cuestiones de la circuncisión, me ponen la salvación extendida a todo el que cree, la no circuncisión de los gentiles. El asunto está en que, bueno, todavía no se está mencionando aquí la circuncisión de los gentiles, ¿ah? No está apareciendo, eso ya lo estamos intuyendo nosotros. ¿Qué es lo que sí está mencionando, no? Que me dice que Pedro no quiso que Cornelio se inclinase ante él, ¿eso es lo que se enfatiza? No. ¿Qué es lo que se enfatiza en el relato? Punto principal, ¿no? Yo sugiero lo siguiente. Primero, ¿no? Pedro enfatiza su relato en el mandato de comer lo que Dios le ofrece, y en la expresión lo que Dios limpió, no lo llames tú común. O sea, ¿por qué es énfasis? Énfasis, si ustedes ven el versículo 10, 11:10, dice Pedro, y esto se hizo 3 veces y volvió a ser llevado. O sea, Pedro tuvo que, su relato, ¿no? El relato de que el manto viene, Pedro mata, come, Pedro no quiere, y Dios le dice, lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Otra vez, ¡fum! Pedro mata, come. No, está mal. Lo que Dios limpió, no lo llames tú común. Otra vez, ¡fum! O sea, ese relato, esa muestra, es que Pedro está enfatizando el punto de que Dios ha limpiado algo, y nosotros no le podemos atribuir una cuestión de abominación, que era lo que Pedro hacía. Después de eso es que Pedro entiende. Pedro entiende y dice, ahora yo me doy cuenta, ¿no? Ahora he entendido. El énfasis del relato está en que Dios ha limpiado. ¿De qué? No de pecado, ojo, no de pecado. Dios ha limpiado del prejuicio a todos los seres humanos. ¿Por qué? Porque los judíos se consideraban limpios y todo lo demás era inmundo. Entonces lo que Dios hace es limpiar, entre comillas, a todos. Todos estamos en el partidor, como se dice alguna expresión cuando tú compras un auto nuevo, ¿no? 0 kilómetros. Todos estamos 0 kilómetros. A partir de ahí, Pedro dice, ahora comprendo que tengo que actuar así, de esa manera. Entonces el énfasis del relato es la acción de Dios en donde Él limpia. Reitero, no limpia de pecado, porque ahí todavía no estamos hablando de pecado. Dios limpia a todos de tal manera que Él ya no puede decir que hay gente inmunda. Y después Él se da cuenta que la salvación ya ha llegado a los demás. Ahora, el resultado de la acción de Dios sobre los gentiles fue recibir la salvación, es cierto. O sea, ¿cuál fue la acción el resultado de la acción de Dios? Recibir la salvación. El resultado, así es, lo que Dios limpió no lo llames tú común, ¿no? Me colocan, sí, aquí me lo expresan, gracias, Gabriela, ¿no? Me expresan una respuesta más larga. Sobre los gentiles, Dios les dio el mismo don a los gentiles. Es cierto de que también podían ser salvos. Eso es verdad, eso aparece allí, ¿no? El resultado de la acción de Dios fue recibir la salvación sobre los gentiles. Ahora, sobre los de la circuncisión, ¿cuál fue el resultado? Glorificaron a Dios, sí, pero ¿qué pasó? Primero es que ya no se opusieron a la predicación a los gentiles. Dice, guardaron silencio, se quedaron callados en el versículo 18, ¿no? Al oír estas cosas, callaron. O sea, ya no había más que hablar. Ya no se opusieron a la predicación a los gentiles, porque ¿qué pasaba? En este caso específico, ojo, fíjense ustedes otra vez, los que han estudiado exégesis ahí, el asunto de que
les decían que se circunciden no aparece en este texto. Aquí hay un grupo de gente que se llamaba los de la circuncisión, o sea, eran los judíos. Que ellos quisieran que se circunciden todavía no aparece en este texto. Entonces, ellos no se callan, porque lo que ellos decían era que la salvación no se debía predicar para ellos, o sea, no era para ellos. Se callan y ya no se oponen y alaban al Señor. O sea, es cierto. Sí, me dicen el problema de Pedro era su mentalidad, tuvo que revelarle, sí, Dios tuvo que actuar de manera sobrenatural, ¿no? Eso sí es cierto, ¿no? Me dicen aquí el hecho de que Dios es soberano para actuar, no lo llame sucio o impuro a lo que Dios ha limpiado. Por supuesto, es un acto soberano de Dios. Lo que yo quiero enfatizar, hermanos, es que cuando Dios dice lo que Dios ha limpiado, se refiere al prejuicio que tenía Pedro. No estamos hablando de pecado. Y allí sí me interesa que nosotros tenemos que darnos cuenta que Pedro recibe un golpe frontal en su propia cosmovisión. La cosmovisión de cada uno es como nosotros entendemos el mundo. Entonces, Pedro entendía el mundo de una manera. Los que son judíos y son limpios, y los que son no judíos, gentiles, que son inmundos. Así le habían enseñado a él toda su vida. Toda su vida. Entonces, ¿qué es lo que Dios tiene que hacer? Mostrarse de manera sobrenatural y decirle, no es así. Y esa sí es una enseñanza importante, porque le rompen toda la cosmovisión a Pedro. Y eso debe haber sido bien duro para él. O sea, no era algo fácil, ¿no? Pedro tenía otras costumbres. El texto nos lleva a pensar eso. O sea, ¿cuál es la reacción de una persona? Yo te digo a ti, por ejemplo, ¿no? Te digo a ti, tú has o tienes enseñanzas que te han dado tus padres. Tú debes tener alguna enseñanza. Supón, imagínate solamente que alguien viene y te dice, eso que te enseñaron tus padres es incorrecto. Yo lo he practicado durante 50 años. Está bien, es incorrecto. ¿Sabes lo que vas a sufrir? O sea, vas a sentir que toda tu vida has estado equivocado, equivocada. ¿Cómo te sientes? Nosotros ahora vemos esto. ¿Por qué? Porque nosotros pues estamos 20 siglos después de lo que le pasó a Pedro. Entonces vemos a Pedro y decimos, Pedro ahora tuvo que aprender, pues tuvo que entender que los gentiles no eran abominación. Eso es fácil para nosotros, porque primero que nosotros somos gentiles y segundo estamos 20 siglos después. Pero para Pedro no era fácil. Y ahí está lo interesante de la palabra de Dios. Dios le repitió 3 veces a Pedro para que pudiera entender. A veces nosotros tampoco entendemos a Dios. No entendemos al Señor, porque tenemos una manera de ver el mundo, tenemos una cosmovisión. Creemos que así es. Y eso lo que hace es limitar a la obra de Dios, ¿no? Entonces me colocan ahí en el chat varios comentarios. Sí, Pedro es confrontado con la realidad y su cultura, ¿no? Sí, por supuesto. Entonces, eso es lo que le golpea a Pedro. Y tiene que hablar el Señor 3 veces, ¿se dan cuenta? Cuando nosotros leemos el texto bíblico, para nosotros es fácil, pues lo leemos y decimos, Pedro tenía que entender. Pero no es tan fácil, ¿no? El resultado en los de la circuncisión fue que no se opusieran a la predicación de los gentiles, o sea que comprendieron el designio de Dios y alabaron al Señor. El resultado en Pedro fue reconocer que él debía ser un facilitador de la obra de Dios y no un obstáculo. Entonces Pedro logró comprender, pero aún así, si nosotros, fíjense ustedes, si nosotros analizamos después la vida de Pedro, nos vamos a dar cuenta, y eso no pasa aquí, ya pasa en otra epístola en Gálatas. Pablo confronta a Pedro. Pablo le habla a Pedro, le llama la atención, porque Pedro mantenía una actitud doble. Cuando estaban los gentiles, Pedro estaba muy bien con los hermanos gentiles, pero cuando venían los judíos, Pedro se pegaba a los judíos.
Entonces, no es que Pedro, ahora entendámoslo de esa manera, Pedro haya sido un mal apóstol, sino es que su cosmovisión, su forma de ver la vida, su cultura, era tan fuerte en él que él actuaba de esa manera. Entonces, la pregunta para nosotros de aplicación, hermanos, yo se las pregunto a ustedes, ¿cuántas veces nuestra propia cultura, nuestra manera de entender la Biblia, nuestras creencias, hacen que así son las cosas? Y realmente no es así. Entonces, nosotros nos convertimos en obstáculos para frenar el avance del Evangelio. Pedro lo comprendió, gracias a Dios, y avanzó, ¿no? Entonces, eso es una buena acción, ¿no? Me imagino que no entendía, si yo también, me imagino que no entendía. Pedro fue confrontado y, bueno, Pablo sí lo corrige. Avancemos un poco más. Hechos 19, Hechos 11, del 19 hasta el 30. ¿Cuál fue el rango distintivo que desde el principio caracterizó la predicación del Evangelio en Antioquía? ¿Y con qué resultados de largo alcance? Esa es una pregunta un poco difícil de contestar, o sea, para serles franco, ¿no? Puede ser un poquito subjetivo para algunos. ¿Cuál fue el rasgo distintivo que desde el principio caracterizó la predicación del Evangelio en Antioquía y con qué resultados de largo alcance? Geraldine Esparragosa. Dime, Geraldine. ¿Me escucha, hermano? Sí, sí te escucho. Bueno, yo pienso que el rasgo distintivo fue la valentía que ellos, a pesar de la muerte de Esteban, siguieron predicando el evangelio, aunque solo a los judíos en un primer lugar, pero siguieron llevando el mensaje. Eso en primer lugar. Y los rasgos, eso trajo un alcance de que se permitió la entrada del predicar en Antioquía no solo ya a los judíos, sino a los gentiles. Y este grupo de gentiles terminó, como quien dice, quedándose con la mejor parte de la bendición que Dios le había dado a los judíos y ellos no supieron aprovecharlo. Hasta los días de hoy, eso fue la puerta abierta para que el evangelio se predicase a las demás naciones de la tierra. Ok, gracias, Geraldine. Concuerdo contigo con lo que dice Gabriela de León también. Gracias, Gabriela, por copiarlo. Sally Lisset, dime, la última. Sí, profesor, yo había puesto, hablaban y anunciaban el evangelio del Señor, pero acá hay una cuestión. En el verso 19 menciona que, bueno, había temor en ellos, ¿no? Por eso solamente en el verso 20 dice que solamente hablaban a los judíos, pero en el verso 20 dice que habían dos varones entre ellos, pero no mencionan que estos dos varones hayan sido los discípulos en sí, que se hayan atrevido a compartir el evangelio a los griegos, ¿no? Bueno, ¿Ya? esa es una pregunta, ¿no? Si han sido los discípulos o han sido uno de los seguidores. Eso, porque de ahí en adelante ya viene ya toda la obediencia y los resultados, la multiplicación y todo ello. Gracias por la intervención, Sally. Voy a hacer la conclusión de ahí. A ver, ya Oscar. Dios le bendiga, mi hermano, ¿me escucha? Sí. Bueno, lo que yo tengo aquí es que por lo general en el capítulo 2, como en este capítulo nos habla de una expansión, o sea, como que ha sido un todo también esparcir a los creyentes, a los nuevos hermanos que estaban predicando el evangelio por ciertas comunidades, ciertos lugares, y eso servía también de impulso. ¿Para qué? Para que los hermanos en dichas zonas donde ellos se mudaban o se dirigían fueran predicando el evangelio, y allí el Señor fue usando también personas que le hablaron a los gentiles y fueron formando comunidades de creyentes. Entonces pienso que también uno de los métodos usados fue eso, el esparcir a los creyentes. Usaron la tribulación, la persecución, la angustia y un sinnúmero de métodos, pero al fin y al cabo logra un objetivo principal: difundir el evangelio y esparcirse a otras comunidades. Amén.
Ok, gracias, gracias. Terminamos con William, ¿ya? Sí, no sé si notaron que en el capítulo 11 sale un personaje ahí desconocido, porque no dice quién es, ni su nombre ni nada, de lo que estaban hablando también los otros hermanos. Un personaje que también predicaba la palabra, y aparte de eso, pues había también poder de Dios de parte de parte de Dios en persona. Tanto fue así que llamó la atención de los apóstoles y de los discípulos también, que tuvieron que mandar a alguien para contratar esto. Para mí me llamó poderosamente la atención, algo extraño, algo, no sé, fuera como de lo común, porque se expresa que en Hechos habla de los apóstoles y de los discípulos y se sigue esa trama de la narrativa, pero aparece de repente un personaje que nadie conoce y con poder de Dios, ¿verdad? Predicando la palabra de Dios, porque también habla ahí de que muchos fueron convertidos al evangelio. El otro punto es que también habla de un profeta. Yo me quedé así, de un profeta. Ajá. De que el profeta dio una profecía. Entonces yo quería preguntarle a usted, amado profesor, en referente a esto, de que habla de un profeta que dio una profecía, y yo quiero ver la actitud de los apóstoles ante esto, pero no, la actitud de los apóstoles fue que se congregaron con unos hermanos para ayudarle ante este desastre que llegó. Dice el mismo texto bíblico, nos aclara de que sí, esto ocurrió. Entonces, es eso lo que quería saber. Ujú. Muy bien, muchas gracias. Gracias a los que han estado participando. Rasgo distintivo. Rasgo distintivo es una característica especial que hubo desde el principio, ¿no? En la predicación del Evangelio en Antioquía. ¿Cuál fue la característica especial y cuáles fueron los resultados de largo alcance? Voy a comentar lo que has mencionado, William, también. ¿Cuál fue? Entonces, el rasgo característico, concuerdo con los que han mencionado que fue la predicación a los gentiles, porque fíjense ustedes, o sea, el valor, el coraje sí es cierto, pero el texto en el versículo 19 dice, los que habían sido esparcidos, o sea, está continuando con lo que pasa en Hechos 8 por causa de la persecución, pasaron hasta Fenicia, Chipre y Antioquía, no hablando la palabra a nadie, sino solo a los judíos. O sea, el relato de Hechos, traten ustedes de imaginar, ¿no? Este capítulo 11, versículo 19, es la escena paralela de una película. ¿Te has dado cuenta, no? Que a veces dos personajes están hablando, uno le dice al otro, tenemos que ir a recoger a Tomás. Yo espero que a esta hora Tomás ya esté listo para subir al avión. Y en eso la escena cambia, ¡pum! Y vemos que Tomás está arreglando su maleta, ¿no? Y saliendo a tomar el taxi. O sea, en el momento en que un personaje habla, otro personaje también está haciendo cosas. Eso pasa en una película. El relato de Hechos 11, a partir del 19, nos ubica en una situación paralela. Mientras Pedro y Cornelio estaban viviendo una cosa, aquí hay otra cosa que se estaba dando. Entonces, ¿qué estaba pasando? Había gente que había sido perseguida. Ellos van a Fenicia y van a Chipre y van a Antioquía, pero no le hablaban a nadie que no fuera judío. Pero ahí viene un pero, ¿no? Un pero. Y ese pero es el versículo 20. Pero había entre ellos unos varones. No se sabe cuántos eran, dice unos varones, que cuando entran a Antioquía le hablan también a los griegos. Entonces, la característica allí es la predicación a los gentiles. Eso está en el versículo número 20, y en el 21 se confirma. Esa es una práctica que la iglesia comenzó a hacer en Antioquía, y la mano del Señor estaba con ellos y creyó y se convirtió al Señor. O sea, gran número. Entonces, la característica distintiva que comienza con Antioquía es la predicación a los gentiles. Esa es la característica principal. Es cierto, habían sido esparcidos, pero los que habían sido esparcidos no estaban predicando a todos.
Solo hubo unos varones, no sabemos quiénes son. No dice su nombre, sino simplemente que hicieron algo diferente, ¿no? Ahora bien, los versículos 44 al 40, Hechos 2, fíjense ustedes, hay una segunda pregunta y ahí voy a mencionar lo que ha dicho William, ¿no? ¿Qué etapas se notan en el establecimiento de la iglesia? Miren, yo por lo menos noto 3 etapas. Hechos 2, versículo 44 y 45 dice que es un texto que nosotros agarramos siempre, ¿verdad? Para hablar acerca de la comunidad, ¿no? La práctica cristiana de compartir unos con otros y apoyar al necesitado. Todos compartían con alegría y sencillez de corazón. Eso es un texto clásico para hablar de la comunidad de la iglesia. Luego, en el capítulo 4, versículos 34 al 37, nosotros vemos que ahora hay apoyo al necesitado. No había entre ellos ningún necesitado, sino que cada uno de ellos vendía sus propiedades y lo ponía a los pies de los apóstoles. Al principio, todos compartían. Después avanza la iglesia. Ahora venden las propiedades y ponen a los pies de los apóstoles, o sea, reconocen la autoridad apostólica. Y luego en Antioquía, nosotros vemos una etapa más de avance. ¿Por qué? La iglesia de Antioquía ahora envía ofrendas de apoyo. ¿Se dan cuenta cómo va avanzando? ¿Cómo se va desarrollando? Al principio es un grupo de hermanos que todos tratan de vivir en armonía. De ahí, uno comienza a vender sus propiedades y luego pone ese dinero a los pies de los apóstoles. O sea, indica una administración, que hasta el inicio de una organización. Y después se avanza con enviemos ofrenda a los demás. Ya no somos solo nosotros, hay más personas. Entonces hay un desarrollo de la iglesia. Sí, hubo un cambio, hubo crecimiento en cuanto a la unidad, hubo maduración. O sea, hubo maduración. Dice aquí, sí, los discípulos se les llamó por primera vez cristianos. Ojo que la palabra cristiano no es, no era un nombre de distinción. La palabra cristiano era un despectivo, era un nombre despectivo. O sea, era una especie de burla. ¿Quiénes eran los cristianos? Los cristianos eran los pequeños cristos. Entonces, le decían algo como Cristito, ¿no? Era una burla. Por eso, a los cristianos se les llamó así por primera vez en Antioquía. Pero era una burla, ojo. Después ese nombre se convierte en un distintivo nuestro, pero al principio era una burla, ¿no? Ahora, Agabo fue un profeta que estaba en ese tiempo allí, ¿no? Estaba en Antioquía. Dice, en aquellos días unos profetas descendieron de Jerusalén a Antioquía. O sea, en Jerusalén todavía quedaban algunos creyentes. Se seguía predicando el evangelio. Y habían algunos que tenían ese don, ¿no? El de la profecía. Entonces ellos predicaban. Ahora, ojo, ese don de profecía es predicación, pero también involucraba sucesos que iban a venir hacia adelante. Entonces, uno de ellos es Agabo, es el único que se menciona. Y Agabo profetiza una gran hambruna. Dice que vendría una gran hambre en la tierra habitada, la cual sucedió en tiempo de Claudio. Fíjense la expresión, ojo, en el versículo 28. Lucas escribe, se levanta uno llamado Agabo que profetiza que va a haber una profecía. Y Lucas dice, lo cual en efecto ocurrió. O sea, Lucas está escribiendo después que eso pasó. Tiempo después que había pasado. Lucas está confirmando la profecía de Agabo. Ahora, Agabo fue un profeta reconocido por los apóstoles, por los creyentes de ese tiempo. Entonces, no solamente todo estaba en el cuerpo apostólico. Ahora, también hay que hacer aquí una separación y una distinción entre las palabras apóstoles y las palabras discípulos. Los apóstoles son el cuerpo apostólico del Señor, los 12. Los discípulos son conocidos muchas veces como aquellos cristianos en general, o a veces en relación a los líderes de la iglesia.
Por eso es que tenemos que tener cuidado cuando interpretamos, ¿no? O sea, ¿a qué discípulo se refiere? Ahí aparece la existencia de Agabo, sí, es interesante. Nos podemos dar cuenta que la predicación de la palabra del Señor no se limitaba a los apóstoles. Eran todos los que predicaban, ¿no? Incluso habían profetas entre ellos. Hacen algunos otros mensajes aquí, sí, hay, es cierto. Cristiano era un insulto, era una burla, sí, como yo lo había mencionado. Hubo una explosión del evangelio, bueno, claro, porque comenzaron unos a predicar a los gentiles, que no era lo normal. Tenía un crecimiento progresivo, ya que mandaron ayuda a la iglesia, sí, tenía un crecimiento progresivo, eso lo estamos viendo, pero es interesante verlo justamente, capítulo 2, capítulo 4, capítulo 11. Entonces, ese es una buena secuencia para poder hacer un estudio bíblico sobre maduración de la iglesia. O sea, la iglesia no se queda, la iglesia va madurando, ¿no? Eso es importante, que podríamos nosotros tomar. Así es, el oficio de apóstol era solo para los 12, por eso estoy diciendo, los apóstoles eran los discípulos, en los discípulos el nombre de discípulo se relaciona con líderes de la iglesia o se relaciona con creyentes comunes y corrientes. Entonces, por eso es que hay que tener cuidado a cuáles de ellos nosotros nos estamos dirigiendo. Muchísimas gracias por los que han participado. Vamos entonces a la siguiente pregunta. Listo, Hechos 12, ¿qué aprendes de Dios? ¿Qué aprendes de Pedro? ¿Qué aprendes de Herodes? Capítulo 12. ¿Alguno que quiera participar con respuestas puntuales, por favor? ¿Qué aprendemos de Dios? ¿Qué aprendemos de Pedro? ¿Qué aprendemos de Herodes? Puede hacerlo en el chat, ¿eh? No hay ningún problema. Chat o micrófono. Tenemos aquí en el chat, vamos rápido. A ver, según Stone, que usted mencionó, clases piedras del Espíritu Santo, a John Stott. Era como reservado a los apóstoles o algo así, pero los dones era para cualquiera. Ojo, ojo. Lo que yo mencioné de John Stott en la clase anterior, en las clases anteriores, fue que Stott maneja una hipótesis sobre el derramamiento del Espíritu. El derramamiento del Espíritu. ¿Ya? No es que estamos hablando acerca de dones para cualquiera. En realidad, cuando Pablo, que viene después en su carta a los romanos, Pablo viene después, aquí estamos viendo, ¿qué cosa? Estamos viendo lo que va sucediendo en la iglesia. Cuando Pablo habla acerca de los dones en la carta a los romanos y en otras cartas más, Pablo está reflexionando sobre lo que él ve desde el pasado. Entonces, no significa que cuando Pablo habla, a partir de ahí comienza. No. La reflexión que Pablo hace, lo hace a la luz de la teología que él está entendiendo y que él está mirando. Entonces, aquí se están produciendo ya el movimiento de los dones del Espíritu Santo. Ya se están produciendo. Entonces, ¿qué pasa? Tenemos a Agabo que profetiza. O sea, profetiza Agabo y ya estaba recibiendo, ¿no? Ya estaba recibiendo. Entonces, el don, o sea, él tenía un don especial. Tratemos de ubicarnos históricamente. Cuando nosotros pensamos en que, pero Pablo todavía no ha dicho nada de los dones, es que Pablo no tiene que dar permiso a que los dones actúen. Pablo está reflexionando cuando. Pablo mira hacia atrás toda su experiencia, todo lo que ve en las iglesias y le escribe a los romanos. Pero aquí en Hechos recién estaban sucediendo las cosas. Entonces aquí nadie está reflexionando, todos comienzan a vivir lo que era iglesia y era un tiempo difícil. ¿Por qué? Porque nadie sabía pues lo que estaba viviendo, ¿no? Todo era una sorpresa, ¿no? Y Stott habla acerca del derramamiento del Espíritu, no de los dones, del derramamiento del Espíritu como señal particular para el inicio de la predicación. Entonces Stott dice los apóstoles tenían que estar ready. ¿Qué más? Bueno, preguntas, o bueno, respuestas a eso, ¿no? ¿Qué aprendemos de Dios, de Herodes y de Dios, de Pedro y de Herodes? A ver, Gabriela, de Dios, nuevamente,
su guía para cumplir sus planes, todo lo que tiene su control para lograr su voluntad, gracias. De Pedro, ver y reconocer nuestros errores y la dirección de Dios, por supuesto, seguirla, no ser necio, también confiar plenamente en Dios. Que aprendes de Herodes, que era egoísta, ¿no? Era de conveniencia, sí es cierto. Herodes logra reunir bajo el cetro todos los territorios de su abuelo. Esta vez, tal vez utilizó a los judíos en contra de los cristianos, sí, no hay duda de eso, es cierto. Herodes los maltrataba y mataba, metió a Pedro en la cárcel, pero la iglesia persistía en oración, ¿ya? ¿Qué más? El Señor en su soberanía abre paso a sus intenciones y planes. Creo que nosotros como humanos no terminamos de entender al Señor. Sí, creo que es en referencia a lo anterior, ¿no? Sí, Dios es el que va abriendo paso. La responsabilidad nuestra, si me permites el comentario, Jesús, nuestra responsabilidad es tratar de entender eso. O sea, tratar de entender, porque a veces nuestra manera de razonar es una manera limitante. Entonces, a veces Dios te muestra otra cosa, ¿no? Dios siempre sale del molde. Entonces hay que tratar de entender qué es lo que Dios está tratando de mostrarnos ahí. De Dios aprendo que siempre estuvo con Pedro, en todo momento le envió ángeles, lo liberó de la cárcel y de Herodes. Muy bien, gracias, Simón. Yo he colocado lo siguiente, para reflexión. ¿Qué aprendes de Dios, de Pedro y de Herodes? Bueno, coloco esto, ¿no? Uy, tengo uno más todavía. Control de todo. Ahí está, listo. Miren, este capítulo nos muestra que Dios, sí, como ustedes han mencionado, está en control de todo lo que sucede. Pero yo le agrego aquí algo más, aunque nos puede parecer incomprensible. ¿Y por qué? Porque el texto bíblico comienza diciendo, ¿no?, que Herodes atrapa a algunos, a Jacobo lo mata y a Pedro lo encarcela. Fíjense, a Jacobo lo mata y a Pedro lo encarcela. Y Pedro no sabía que Jacobo estaba muerto. ¿Dónde vemos eso? En el versículo 17, cuando ya Dios lo libera a Pedro por medio del ángel, y él va y conversa con los creyentes. Y en el versículo 17, el apóstol Pedro le habla a los creyentes y les dice, haciéndoles con la mano la señal que callasen, les contó cómo el Señor le había sacado de la cárcel y dijo, haced saber esto a Jacobo y a los hermanos. Y salió y se fue a otro lugar. Pedro no sabía que Jacobo ya estaba muerto. Por lo menos, eso es lo que me parece que dice el texto. Ahora, lo importante, ¿no?, es que yo quiero llevarles a pensar algo aquí en el texto bíblico. Dios está en control de todo, pero a veces lo que Dios hace puede parecernos incomprensible. ¿Por qué? Porque nosotros vemos, por un lado, permite la muerte de Jacobo y la encarcelación de Pedro, aunque después lo va a soltar de una manera milagrosa. Entonces, ¿por qué Dios pone a Pedro y deja que maten a Jacobo? O sea, Dios no está en control de todo, sí está en control, pero esas cosas iban a pasar. Asimismo, el capítulo me enseña que Dios es un Dios celoso y Dios reclama la gloria para sí. Entonces, confiamos en que Dios es un Dios que tiene control, pero sí hay que recordar que algunas cosas pueden parecernos incomprensibles. ¿Por qué es que el texto dice que a Jacobo lo matan y Pedro lo dejan libre? Bueno, la respuesta más común va a ser porque Dios tenía planes para Pedro, ¿sí? Si quisiéramos molestarnos un poquito más, la pregunta sería, ¿Dios no tenía planes para Jacobo? Dios dijo, bueno, ¿sabes qué? Hoy día le toca a Jacobo, pues Jacobo va a tener que morir. ¿Así se manejan las cosas? Eso es algo que podríamos discutir en un curso diferente. Pero, fíjense ustedes, de Dios aprendemos, Él tiene control. Pero cuando tú lees este texto, te hace levantar preguntas. ¿Qué pasó aquí? ¿No debería cuidar a todos? Y Pedro no sabía en ese momento que Jacobo ya había muerto. Del capítulo 12, ¿qué nos enseña acerca de Pedro? Pedro es un siervo de Dios, el cual sufre las consecuencias de su fe. O sea, Pedro seguía predicando el evangelio, a pesar de que nosotros lo vemos en el capítulo 11 como una persona que tenía prejuicios, pero seguía predicando el evangelio, era un siervo de Dios. Pero por causa de su fe, lo encarcelan, Herodes lo encarcela.
Me muestra además que Pedro no entendió el principio de la acción milagrosa de Dios. Fíjense ustedes qué es lo que pasa en el versículo 11 del capítulo 12. O sea, el ángel viene, lo despierta, le dice Pedro, sale, y en ese momento se le caen las cadenas. Pedro empieza a salir, pero recién en el versículo 11 dice ahí, entonces Pedro, volviendo en sí, dijo, ahora entiendo que el Señor ha enviado a su ángel. Probablemente Pedro estaba pensando que estaba soñando. Probablemente Pedro pensó eso. Ahora, ojo, aquí el texto no dice que Pedro salió como en un estado hipnótico, ¿no? O sea, Pedro no sabía, sino que caminaba. Y cuando llegó afuera, ¡pum! Ahora me doy cuenta. No, sino que Pedro no se había percatado que lo que estaba pasando era una acción milagrosa de Dios. Era el ángel del Señor. Recién se da cuenta él y toma una decisión lógica. ¿Por qué me interesa eso? Porque después que Pedro es liberado, milagrosamente, tal vez nosotros podríamos pensar, bueno, entonces Dios está con Pedro, pues. Así que Pedro hubiera dicho, ¿saben qué? Yo vuelvo a predicar delante de Herodes, porque a mí me ha liberado el Señor. Así que igualito predico. ¿A mí qué me van a encarcelar? Dios está conmigo. No, ¿qué hizo Pedro? Pedro se escapó, porque sabía que lo iban a capturar. Entonces Pedro también aprende, se da cuenta, hay que cuidarse. Él había sido liberado por el Señor, ¿no? Ahora me colocan aquí dos comentarios. El Señor tenía otros propósitos para Pedro. Sí, por eso les digo, cuando yo les he preguntado, podríamos discutir sobre eso. Hasta ahorita esta respuesta es la que nos satisface. Me dice, se podría preguntar respecto al versículo 5, respecto de la oración y de la interpretación actual como una herramienta para mover la voluntad de Dios. Versículo 5, la iglesia hacía sin cesar oración por él. Sí. Ahora, yo no sé, tampoco podemos decir que sí lo hacía o que no lo hacía, ¿no? Si la iglesia decía, Señor, manda un ángel, o sea, protege la vida de Pedro, Señor, cuídalo, que no lo maten, libéralo, todo lo que nosotros podemos orar. Pero hacía oración incesante. Ahora, Dios tenía ese plan, Dios respondió a las oraciones, lo entendemos a la luz de toda la teología. El texto nos está relatando cómo van sucediendo las cosas, ¿no? Ahora sí, con respecto al último que dije, ¿no? Pedro tuvo que huir. Nosotros somos cristianos, pero tenemos que ser prudentes y astutos. Pues si Pedro se quedaba en un sitio, probablemente lo iban a matar. Y Pedro no tenía la garantía de que la acción milagrosa de Dios iba a suceder otra vez. Así que simplemente se retiró, ¿no? De Herodes es tal vez un poco más fácil, ¿no? ¿Qué aprendemos nosotros de Herodes? El capítulo me enseña que Herodes era un gobernante que deseaba mantener su imagen con el pueblo, aunque esto signifique actuar injustamente o hacer daño a las personas. Herodes era un político y quería mantener su imagen con el pueblo. ¿Dónde lo vemos? Versículos 1 al 3. En ese tiempo decidió maltratar a algunos cristianos. O sea, fíjense, maltratar. En esos tiempos era diferente a nosotros, ¿no? Nosotros ahora tenemos pues leyes que nos protegen, etcétera, ¿no? Protocolos. En ese tiempo no. Entonces decidió maltratar. ¿Qué significa eso? Bueno, azotar, golpear, torturar, ¿no? Era lo que Herodes quería. Y luego dice que a los judíos les agradó. Entonces Herodes estaba bien, estaba buscando el favor del pueblo, era un político. El texto muestra a un gobernante tirano y sanguinario. ¿Dónde vemos lo sanguinario de Herodes? Cuando Pedro se escapa. Una vez que Pedro se escapa, Herodes dice que interroga a todos los guardias. Ningún guardia sabía qué había pasado, pues el Señor había obrado ahí, ya no estaba Pedro. ¿Qué es lo que hace Herodes? Mátenlos a todos. Se acabó. Aquí no hay errores. Simplemente, listo, muerto todos. Era sanguinario y cruel. Y además era soberbio y por eso murió. O sea, Herodes se vistió con ropas reales, le gustaba el aplauso del pueblo, le gustaba que la gente lo vitoree, y su peor error fue el no callar a la gente cuando él iba a hablar y toda la gente empezó a hablar y decir voz de Dios y no de hombre. O sea, el hombre ya estaba en las nubes él. Y eso fue considerado como un pecado para el Señor. Y murió de una manera triste, ¿no? Murió comido de gusanos. O sea, terriblemente espectáculo, ¿no? Entonces, se han dado esos casos en el capítulo 12, fíjense, ¿no? Aprendemos algo acerca de Dios, aprendemos algo acerca de Pedro, de la iglesia,
que incluso también la iglesia oraba, pero no sabía pues cómo Dios iba a actuar. Fíjense que Pedro va y cómo reacciona la iglesia, ¿no? Pedro va, toca la puerta. ¿Quién es? Dice, ¿no? La iglesia estaba escondida porque tenían temor, ¿no? Es Pedro. ¿Y cuál es la respuesta de la iglesia, ¿no? Cuando la chica va y le dice que es Pedro. La iglesia no dice, es una trampa, nos quieren capturar, seguramente es un impostor. No, ¿qué cosa es lo que dice la iglesia? Seguramente es su fantasma. O sea, ¿se dan cuenta de esa cultura que había en la iglesia? O sea, la iglesia tenía temor, pero ahí se nota, ¿no? La idea. Probablemente es un fantasma. O sea, nosotros nos damos cuenta cómo se pensaba en ese tiempo, ¿no? Si tú lo ves hasta con cierto relato humorístico, ¿no? Cómo pensaba eso la gente. Y cuando abren la puerta y ven a Pedro, pues por poco se desmayan, ¿no? ¿Por qué? Porque estar en los calabozos de Herodes era sentencia de muerte. O sea, ahí va a ser difícil que pudiera salir. Me dicen acá, creo, profesor, que para ese entonces muchos de los gobernantes de la época sentían temor de que las personas empezaran a creer y a seguirle el verdadero rey, que es nuestro Señor Jesús. Podría ser, en el caso de Herodes específicamente era un problema más grande, porque había una división política. El cristianismo empezó a crecer, y los líderes religiosos judíos no les gustaba eso. Ellos empezaban a perder poder. Entonces, por eso es que acuden a Herodes. Herodes necesitaba controlar todo. Entonces, podía haber cierto temor con respecto a la pérdida de autoridad, ¿no? Ya el pueblo que empezaba a seguir a Jesús ya tenía más lealtad, aunque Herodes no entendía, ¿no? Que era una lealtad diferente, no era una lealtad política, pero todos habían vivido siempre bajo la sombría de la fe religiosa judía. Entonces, eso también era una forma de ver, ¿no? Una cosmovisión que Herodes tenía. Avancemos ahí. Muchas gracias por los que han intervenido. Tenemos ahora el capítulo 13. Más sencillo, ¿cuáles eran los nombres, ¿no? De los 5 líderes de la iglesia en Antioquía? ¿Cuáles eran los nombres de los 5 líderes de la iglesia en Antioquía? Ahí tenemos, gracias Simón, Bernabé, Simón el que se llamaba Níger, Lucio de Cirene, Manaén, el que se había criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ese es súper fácil. ¿Qué podemos comentar de esos textos? Bueno, yo también los tengo ahí, como ya lo había puesto nuestro hermano Ardila, ¿no? Los líderes de la iglesia son, sí, era Bernabé, Simón, que se llamaba Níger. Aparentemente los comentaristas dicen, por ejemplo, que Simón era, ese Simón que aparece ahí, ese Níger, era negro. ¿Por qué? Porque Níger es un nombre, un gentilicio del lugar de donde venía. Entonces, aparentemente de ahí proceden, ¿no?, los nombres de Nigeria, de África. Entonces, probablemente ese Simón era un negro de África. Lucio de Cirene, Manaén. ¿Quién era Manaén? El que había estudiado con Herodes, o sea, era compañero de infancia, ¿no? De Herodes, fíjense. En el versículo 13 dice ahí que Manaén era, ¿dónde está? Manaén, que se había criado junto con Herodes el tetrarca. O sea, era compañero de promoción ya, de colegio. Ese era Manaén. Manaén era cristiano, pero era bien relacionado, ¿no? Estaba Saulo también ahí. Entonces, esos eran los líderes de la iglesia en Antioquía. ¿Cuál es el rol de la iglesia y el rol del Espíritu Santo en la expansión? Aquí tenemos algo bien definido por el texto bíblico. El rol del Espíritu Santo era escoger a los que serían enviados. El Espíritu Santo escoge a los que van a ser enviados. La iglesia tiene otro rol. El rol de la iglesia es confirmar a quien el Espíritu escoge. Ahora, fijémonos aquí bien, ¿no? Cómo actúa el Señor en una situación de orden. Dios escoge, la iglesia confirma. Y eso para nosotros, ¿no?, creyentes del siglo XXI, ya ha sentado un precedente. La iglesia confirma el llamamiento que Dios hace. El llamamiento que Dios hace a todos. Para que seas misionero, para que seas maestro, para que seas pastor, para que tengas alguno de los dones, la iglesia confirma.
Ninguno de nosotros se puede levantar y decir, yo tengo este don, perfecto, tú lo tienes. Pero para ejercerlo, la iglesia tiene que confirmar. Eso significa sometimiento a la autoridad. Cuando alguno de nosotros está aparte de la iglesia, no se está sometiendo a la autoridad. Y al no someterse a la autoridad, tú eres como cualquier persona en el mundo y puedes hacer lo que te dé la gana. Entonces, allí está la protección que Dios coloca para el ejercicio de su ministerio. El ministerio siempre está pegado a la iglesia. Dios escoge a Bernabé y a Saulo, pero la iglesia, ¿no?, comienza a orar por él. Dice, ministrando estos al Señor y ayunando, dijo el Espíritu Santo, apartadme a Bernabé y a Saulo para la obra que os he llamado. No sabemos cómo se dio eso. Entonces, habiendo ayunado y orado, probablemente son los 5 líderes que están ahí, los 5 líderes, habiendo orado y ayunado, les impusieron las manos y los despidieron. El imponer las manos era una práctica en ese tiempo, no solamente en los gentiles, ¿no? Era una práctica ya también hasta en el pueblo judío, era confianza. Te pongo las manos, te doy mi confianza, reconozco que tú eres una persona confiable. Entonces, es importante que entendamos eso. En el llamamiento, Dios es quien escoge. La iglesia es la que confirma. Y así tiene que ser. De esa manera nosotros nos mantenemos ordenados con respecto a lo que el Señor establece. Pablo se enfrentó fuertemente a una persona, a un personaje aquí, Elimas. ¿Cuál fue la razón del choque? ¿Y estamos preparados para enfrentar la oposición al Evangelio? A ver, hay un comentario aquí. Sí, me dicen, a ver, me dicen aquí, hay 2 comentarios. Pablo se enfrenta con Elimas, me dice Galicia, porque ese hombre siendo mago procuraba que el procónsul no escuchara las palabras que Pablo le decía, ¿sí? Puesto que el procónsul sentía ganas de escuchar la palabra. Así es, muy bien Galicia, gracias. Simón Ardila, Pablo se enfrenta a Elimas, falso profeta, porque quería apartar de fe al procónsul Sergio Paulo, que era varón prudente. Sí, y ambos están en lo correcto, y seguramente todos ustedes han puesto lo mismo. ¿Por qué? Pablo se enfrenta a Elimas porque este se convirtió en un obstáculo intencional para el avance de la predicación del Evangelio. ¿Por qué coloco la palabra intencional? Se los voy a explicar con el párrafo siguiente. Siempre habrá oposición a la predicación del Evangelio. Siempre. Pero el texto nos muestra que Saulo enfrentó a Elimas debido a que Elimas resistía al mensaje del Evangelio de manera decidida. ¿Qué quiero decir con esto? A veces, la oposición al mensaje del Evangelio se hace de una manera inadvertida. Es decir, ¿no?, uno quiere predicar la palabra, pero hay otras personas que dicen, no, o sea, necesito un permiso para que se pueda hacer un culto al aire libre en una plaza, cuando estábamos en presencialidad. Entonces la autoridad dice, no se pueden reunir, va a ser mucha gente, no hay seguridad ahí, van a traer a muchas personas, no me gusta. Ya. Eso es oposición, pero no es una oposición intencional. Es decir, es parte de la autoridad que tienen nuestros gobernantes para decir eso. Por ejemplo, pero Elimas presentaba una oposición diferente. Lo que él quería hacer era que el procónsul no escuchara, se desviara. O sea, Elimas sabía que había un mensaje, que había una intención, había escuchado probablemente, y él quería que el procónsul no escuchara nada. Esa es una oposición intencional. Por eso Pablo lo enfrenta. Nosotros vamos a enfrentar oposición, pero a veces hay oposición no intencional, ¿no? Simplemente las cosas no salen, tú has contratado que haya un estrado, por ejemplo, y la persona no hizo su trabajo, entonces no tienes el estrado, contrataste unas luces para poder instalarlas y que cuando se haga la predicación salga mejor, pero la persona que te dijo eso no hizo su trabajo. Bueno, esa es una oposición del enemigo. Pero aquí Pablo enfrenta a Elimas porque Elimas no quería que la palabra de Dios llegara al procónsul. Entonces, por esa razón, Pablo se enoja y le dice, tú estás en tinieblas.
O sea, tú no quieres salir de eso. Y por esa razón vas a quedarte ciego, ¿no? O sea, el Señor obra de una manera milagrosa a partir de la mano de Pablo, ¿no? Es algo interesante. Ahora, cuando yo coloco ahí, esta pregunta ya es de reflexión. Esta pregunta no es una pregunta que aparece en la Biblia. Mi última pregunta, que es, ¿estamos preparados para enfrentar la oposición a la predicación del mensaje del Evangelio? Esto es personal para cada uno. ¿A dónde voy con esta pregunta? ¿No? Si es que tú enfrentas oposición, ¿qué haces? ¿Cómo actúas? A veces habrá que enfrentar. A veces habrá que seguir predicando por otras vías. Siempre vamos a tener que orar. Que el Señor nos dé la sabiduría para saber qué hacer. O me enfrento, así como Pablo lo hizo, o tal vez continúo predicando el Evangelio, pero utilizo otra vía. Hay oposición que hay que enfrentar. Hay oposición que no hay que enfrentar, simplemente hay que seguir avanzando en la tarea. ¿Por qué? Porque siempre se van a oponer, ¿no? Pero ante todo eso siempre hay que orar para pedir sabiduría. Yo creo que Pablo estaba lleno del Espíritu Santo y él pudo discernir eso. Pero tenemos que entender que nosotros también tenemos que ver si estamos preparados, ¿no? Poner en oración y estar atenta a la guía del Espíritu Santo y seguir predicando, sí es cierto. A mí me ha pasado la oposición, siempre va a estar, el diablo no quiere que se predique, así es, no quiere que se predique, pero por eso, ¿no? O sea, la sabiduría de Dios está en ¿qué? En saber si vas a enfrentar o en saber si vas a continuar predicando sin enfrentar. O sea, no tengo por qué hacer tanto problema aquí, porque esto ya sé que se va a dar. Entonces, hay formas de cómo enfrentar ese tipo de oposición, ¿no? Habrá oposición siempre que prediques la palabra de Dios. Cuando estás dando la palabra propia, no habrá oposición, no hay peligro para el enemigo. Sí, es cierto. Muy bien. Avanzamos a la siguiente. Hechos 14 ahora. Vamos a Hechos 14. Hechos 14, 19 al 25. A pesar de la oposición, Pablo y Bernabé volvieron a las ciudades en donde habían fundado iglesias para confirmarlas. Miren, ¿en qué forma animaron a estos nuevos cristianos? ¿Y cuál es el énfasis en el informe que ellos entregan a la iglesia? ¿En qué forma animan? Miren, hay oposición, 19 al 25 hay una oposición bien fuerte. Ahora, ¿en qué forma ellos animan a los cristianos y cuál es el énfasis del informe que ellos entregan a la iglesia? A ver, ¿alguno de ustedes desea participar? A ver, tenemos en el chat aquí. Muchas gracias. Anunciando el evangelio y haciendo nuevos discípulos. ¿En qué animan? Puede ser, ¿ya? Animándoles, diciéndoles eso, puede ser. A ver, ¿algo más? Gracias, Simón. Galicia, dime. Estás levantando la mano. Buenas tardes, profesor, Dios lo bendiga. Creo que ¿cuál es el énfasis en el informe que ellos entregaron a la iglesia? A pesar de todos los obstáculos que ellos pudieron haber tenido, fueron apedreados, iban a ser encarcelados, casi que los queman vivos, por decirlo de una forma literal. Ellos al regreso dieron un buen informe positivo y nunca llegaron al sitio, al lugar, para que el resto de sus hermanos lo vieran con una cara negativa, apática, con flojera o con desánimo, todo lo contrario. En medio de todas estas controversias que ellos tuvieron en su trabajo, en su labor, en su camino, ellos llegaron siempre con una alegría, con entusiasmo, dándole ánimo, porque uno tampoco, si no vamos a poner en los zapatos de ellos, me voy a poner en los zapatos de uno de ellos. Yo no sé si en el momento de que yo vaya a entregar el informe, a lo mejor mi hermano Pedro o mi hermano Juan o mi hermano que esté decaído, entonces al escuchar el nuevo, el informe lleno con entusiasmo y con alegría, mi espíritu se levanta. Muy bien, y yo creo que fue esa, pues mayormente, la fe
el ánimo, aún así estaban cansados, sedientos, hambrientos, pasaron por todo, pero llegaron dando, como dice mi hermano menor, los objetivos fueron logrados. Ujú. Gracias, Galicia, muy buena intervención. Geraldine. ¿Me escuchan? Sí. Ajá. Bueno, ¿en qué forma los animaron a los nuevos cristianos? Les pusieron algo así como un incentivo diciéndoles que el que quería entrar al reino de Dios iba a tener sufrimiento. O sea, le ponen el incentivo primero de entrar al reino de Dios y obviamente le están diciendo que para obtener eso van a tener sufrimientos y pruebas. ¿Y cuál es el énfasis en el informe que ellos entregan a la iglesia? Ellos hacen énfasis a las grandes cosas que Dios hizo con ellos a los gentiles. O sea, lo grande y maravilloso y las grandes puertas que Dios les podría abrir si ellos predicaban el evangelio del reino. Muchísimas gracias, Geraldine. Gracias. A ver, ¿qué me han dicho en el chat? En el chat me han dicho lo siguiente, ¿no? A ver, perdón, ya desde aquí. Sí, bueno, concuerdan todos en eso, que permanecieran en la fe. Jesús García, diciéndoles que es necesario que a través de muchas tribulaciones entremos en el reino de Dios. Gabriela León, gracias, Gabriela. Perdón que se me mueve el mouse, por eso es que me detengo, por esto. Caramba. Le decían que iban a pasar por muchas tribulaciones, pero que debían permanecer en la fe. Víctor Campos indicando que era menester pasar por momentos difíciles y de prueba, pero lo más importante era seguir sin desmayar. Yaosca, gracias ahí Víctor. Yaosca, exhortándoles a permanecer firmes en la fe, teniendo en cuenta la necesidad de pasar por tribulaciones para entrar en el reino. El énfasis, Víctor dice, el énfasis estaba dado en las cosas que Dios había hecho por medio de ellos, y cómo abrió las puertas para que compartan el evangelio, así es. Constituyeron ancianos en cada iglesia, sí, eso es un elemento que no se había mencionado, y no entiendo lo que me has escrito, Pedro, pastor, los apóstoles ayunaban, ya hay una práctica ahí del ayuno. Sara Esther confirmándoles a seguir adelante a pesar de las tribulaciones, y también levantaron ancianos que los pudieran guiar. Sí, muy bien. Gracias a los que han participado, me parece que han dado en el clavo. Yo lo hago de una manera más, a ver un momentito. Oh, no, sorry. Ya está. De una manera más sintética. ¿En qué forma animaron a los nuevos cristianos? Esa es la pregunta, ¿no? Énfasis en la predicación de los gentiles, me dice Yaosca, que también el poder se derramó en ellos, constituyendo también ancianos. Sí. ¿En qué forma animaron a los nuevos cristianos? Pablo y Bernabé. Ellos los animan a través de palabras de motivación, a través de la alerta de que la predicación del evangelio les traería tribulaciones, y a través de la constitución de líderes de iglesia. O sea, ellos animan a los creyentes a través de tres formas. Primero, las palabras de motivación. O sea, Pablo y Bernabé les hablan acerca de eso, del 19 hasta el 25, está ahí, ¿no? Estoy en el capítulo, perdón, 14. O sea, hay palabras de motivación, ¿no? Vinieron y, no, estoy en el 14, 19 al 25, sí. Confirmando los ánimos de los discípulos, exhortándoles a que permaneciesen en la fe y diciéndoles, es necesario que a través de muchas tribulaciones, o sea, hay tres cosas ahí, les animan en la fe, les exhortan, luego les dicen, ¿qué cosa? Va a haber tribulaciones a los que siguen al Señor. Y tercero, ¿no? Tercero, constituyen líderes. ¿Qué significaba eso también? La iglesia va a seguir, hermanos, estoy poniendo líderes. No les estaba diciendo, bueno, ¿saben qué? Mejor cada uno agarre sus cosas y nos escapamos. No. Entonces, esas tres opciones son las que Pablo y Bernabé hacen. Les animan con sus palabras, les alertan de que van a venir tribulaciones por causa de la predicación del evangelio, y tercero, constituyen líderes. Y lo segundo, que me parece que ustedes también han acertado, han encontrado la misma respuesta, es que lo sorprendente del informe que ellos entregan a la iglesia no son las penalidades sufridas, y habían sufrido penalidades, ni los peligros a los que estuvieron expuestos, sino cuán grandes cosas Dios había hecho con ellos. O sea, fíjense que Pablo
casi muerto estaba, lo habían apedreado. Y Pablo no llegó a decirles, miren hermanos, me han apedreado, casi me he muerto, me han roto la cabeza aquí, estoy golpeado. No, Pablo fue con otro discurso. El énfasis fue, a pesar de que hicieron eso, Dios ha hecho grandes cosas. Y el informe puede cambiar. La perspectiva, es importante notar que la perspectiva de los eventos puede servir de motivación o desánimo, como ha mencionado también uno de ustedes. Lo que tú cuentas acerca de Dios puede animar o puede desanimar. A veces nuestras palabras desaniman. A veces nuestras palabras lo que hacen es quitar las ganas de hacer la obra del Señor. A veces nuestras palabras lo que hacen es hacer que las personas empiecen a dudar del Evangelio. Nuestras palabras tienen que animar, tienen que fortalecer, hermanos. No significa con eso, no significa que nosotros no reconozcamos que hay dolor, que hay sufrimiento, que hay pena, que hay escasez, que se necesita ayuda. Hay que reconocerlo porque es la verdad. Entonces no podemos decir, bueno, hermano, sí, uno va en viaje misionero, Dios va a proveer, hermano, Dios va a proveer. Eso es cierto, pero también te vas a sentir solo o sola. Vas a estar alejado de los tuyos. Vale la pena, pero quiero que tú te animes. Dios va a hacer grandes cosas porque en medio de esa soledad, Dios te va a hablar y te va a formar como persona. Eso es animar. A veces nosotros queremos alertar a la persona y lo que hacemos es desanimarle. ¿Te vas a ir de misionero? Sí, está bien, pero acuérdate, no vas a tener esto, no vas a tener lo otro, no vas a tener acá, vas a estar en escasez, vas a dormir en el suelo. ¿Eso es animar o es desanimar? El discurso que nosotros tenemos que hacer es de ánimo. A pesar de las penalidades, lo que tú estás haciendo es la obra de Dios que va a producir bendición. Bendición para las personas, bendición para su reino. Esas son palabras de ánimo. Fíjense la perspectiva cómo cambia. Pablo y Bernabé lo que hacen es eso. Le dicen a la gente, sí, nos han apedreado, nos han encarcelado, nos han perseguido, pero mire, grandes cosas ha hecho Dios, porque a pesar de eso, la iglesia sigue creciendo. Los hermanos se habrán puesto a aplaudir, a dar gracias a Dios, gloria a Dios. ¿Por qué? Porque es la forma como lo cuentas. Si Pablo hubiera llegado diciendo, me han apedreado, hermanos, me han azotado, miren, yo predicaba el evangelio, me agarraron, me jalaron de los pelos y me han golpeado, me han metido 30 días a prisión. ¿Quién va a querer ser cristiano? Entonces, hay que contar las cosas desde la perspectiva de Dios. No mentiras, no mentiras, pero hay que contarlas con el ánimo de la motivación. Eso es importante y eso es lo que yo quería dejarles el día de hoy. Avanzamos hasta Hechos capítulo 15 ahora. Estamos ya en Hechos capítulo 15. ¿Cuál era el problema que surgió? Aquí tenemos ya Hechos capítulo 15. ¿Cuál era el problema que surgió? ¿Qué argumentos se usaron para resolver este problema? ¿Y cuál fue el resultado final? Y ahí tenemos luego, esta es una pregunta de reflexión, ¿eh? La última pregunta, yo no le he puesto como respuesta, sino para que ustedes comenten. Vamos a las primeras preguntas. Vamos, Simón Ardila, está levantando la mano. Ok, Dios había abierto muchas puertas a los gentiles, se veía en toda la participación que tuvieron, o sea, los invitó a participar en ese plan de salvación. Pues. Pero algunos creyentes que venían de Judea, que enseñaban a los hermanos que eso no era posible si no se circuncidaban, conforme al rito como lo establecía Moisés, porque de esta manera no podían ser salvos. Pablo y Bernabé vieron eso y fueron a Jerusalén con algunos de ellos a reunirse con los apóstoles y ancianos. Ellos trataron la situación, estando en Jerusalén, fueron recibidos por la iglesia, apóstoles y ancianos, discutieron la situación y para subsanar el hecho, pues. Pero algunos de los que estaban ahí, de una secta de fariseos que habían creído, se levantaron diciendo que era necesario que se circuncidaran y que mandaran, o sea, que también guardaran la ley de Moisés. Reunidos los apóstoles y ancianos, después de mucha discusión del asunto,
Pedro se levantó y fue explicando a cada uno de los varones y hermanos que desde hace ya mucho tiempo Dios venía escogiendo a los gentiles, oyendo a través de lo que ellos predicaban, a través de la boca de ellos, de los apóstoles, la palabra del evangelio, y ellos creyeron, pues. Simplemente Dios dio a conocer, o sea, conocía los corazones de cada uno de ellos y daba testimonio, dándole el Espíritu Santo, sin ninguna diferencia, pues, en comparación con los judíos, pues. Purificaban sus corazones por la fe. Y los exhortaba a que no tentaran a Dios, porque era voluntad de Dios. Y no tenía sentido colocarle ese yugo de circuncidarlo, porque para nadie era un secreto que eso era algo bastante molestoso, era bastante duro, pues, de soportarlo, pues. Porque antes ellos habían creído por la gracia, ellos habían caído, o sea, por la gracia de Dios, ellos habían sido, la gracia del Señor Jesús, ellos habían sido salvos, al igual que los judíos, pues. La multitud, al escuchar todo eso, cayó, oyeron todo lo que Pablo y Bernabé decían, lo que estaban contando, con grandes señales y maravillas que habían hecho, y Dios por medio de ellos, a los gentiles. Eso fue el argumento que ocurrió allí, pues. Muy bien, Simón, muchísimas gracias. Gracias. Gabriela escribe, el problema fue que personas que venían de Judea le decían que para ser salvos tenían que circuncidarse. Es cierto. El resultado final fue, les escribieron una carta y enviaron a Pablo y a Bernabé acompañados de Judas y Silas. En la carta se les decía que no tenían carga alguna en sus vidas, solo lo necesario como que se abstengan de lo sacrificado de hilo, sangre, ahogado, de fornicación, de esas cosas que sí debían guardar. En pocas palabras, que no se preocuparan por si debían de circuncidarse o no. Sí, es cierto, muy bien. Habían mencionado esas cosas. Ya, Oscar, ¿tú habías levantado la mano? Sí, profesor, el problema prioritario fue la ley, obviamente, y la circuncisión, ¿no? Los argumentos, pues, que se podría decir, pues, que usaron fue la testificación de lo que pasó con Cornelio y lo que Dios hizo a través de Pedro en la predicación, ¿verdad? Y sobre todo también lo que estaba sucediendo con Bernabé y Pablo, con los gentiles, ¿ve? Y parte de lo que ellos usaron también a la hora de hablar, que recitaron el texto que está en Amós 9, 11, 12. ¿Verdad? Y cabe mencionar que las personas que le estaban imponiendo las cargas, se podría decir, a los gentiles, eran personas que ni siquiera eran enviados por Jerusalén. Ellos hicieron ese énfasis a la hora que Lucas escribe que ¿Se cortó? Gracias, Yaosca. Tú has mencionado algo, me parece muy interesante, y gracias. Lo que has mencionado, espero me estés escuchando. Tú has mencionado algo muy importante, ¿no? Esa gente que vino de Jerusalén ni siquiera había sido enviada por la iglesia de Jerusalén. O sea, dice, de repente llegaron unos, ¿no? Llegaron unos de parte de Jerusalén, ¿no? Desde Jerusalén, ¿no? Entonces, algunos que venían de Judea enseñaban a los hermanos, si no circuncidaban conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. O sea, eso es algo que me parece muy, muy rescatable, ¿no? Fueron personas que venían con una práctica. Entonces, eso es lo que sucede ahí. Como ustedes bien han dicho, comienzan con la aparición de los gentiles. Ahora, yo lo sintetizo de esta manera. El problema que apareció fue que algunos creyentes judíos comenzaron a predicar acerca de que era necesario mantener algunos ritos judíos, además de aceptar el evangelio, para alcanzar la salvación. A estos se les llaman los judaizantes, después, ¿no? Entonces, el problema aparece porque hay algunos creyentes judíos, creyentes que vienen de Judea, y comienzan a predicar diciendo que hay que mantener el rito de Moisés, pues. O sea, todos los judíos se circuncidaban porque esa era parte, ¿no? Eso era parte. Ahora, bueno, no podemos decir, no podemos decir, ojo, Pedro acá, que eran fariseos convertidos. O sea, no podemos decir eso. Eran judíos, porque la Biblia no dice, ¿no? Eran creyentes de Judea, algunos que venían de Judea. Entonces, si eran fariseos convertidos, podría ser, pero no sabemos.
¿Qué más? ¿Qué más estaba mencionando yo? A ver, versículo 5. Ya, algunos de la secta de los fariseos, dice aquí, gracias Pedro, se levantaron diciendo, ese algunos, ojo, ese algunos de la secta de los fariseos también ya estaban dentro del concilio. Entonces, probablemente venían de ahí, ¿no? Encontraron a otros, ¿no? Cuando están en Jerusalén, es cierto. Puede ser que sean los fariseos ahí. Ahora, la pregunta a la que yo voy a llevarles es, ¿no? Esta situación, este problema que ellos plantean, ¿no? ¿Era cultural? ¿Era un problema cultural? ¿O era un problema teológico? ¿Qué piensan ustedes? ¿Era un problema cultural o era un problema teológico? El que los judaizantes estaban planteando. O sea, es necesario aplicar la ley de Moisés para ser salvo. A ver, Elías me pone que es cultural. ¿Piensan ustedes Creo que que es es cultural? un problema cultural, profe. A ver. Pedro me pone teológico. Sí, Simón, dime. Yo creo que es cultural, es pastor, porque de hecho, si nos vamos ahorita todavía vemos judíos todavía allá en el muro de Lamentaciones dándose golpes de pecho sin aceptar la venida de Jesús. Ya. A ver, ¿cuál es la diferencia en que sea un problema cultural y un problema teológico? O sea, una cosa, cuando es cultural, entonces significa que solo se aplica a esta cultura. Las demás culturas no tienen que ver contigo. Dice cultural. Cuando es un problema teológico, entonces tiene que ver con la manera como tú conceptúas la ley. La ley de Dios, ojo, no la ley del Antiguo Testamento, sino la ley de Dios. Cultural se refiere que solo te afecta aquí. Teológico se refiere que afecta a todos. O sea, tiene que ver más que todo con la teología. Aquí parece ser, que tiene su lado y lado. El problema es ese, ¿no? Yo me inclinaría porque es más cultural. ¿Y saben por qué me inclinaría por eso? Yo entiendo que puede ser teológico. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Cuál es el elemento que nos lleva a pensar que es un problema teológico? Porque era necesario, conforme al rito de Moisés, ser salvo. O sea, lo hilan a la salvación. Entonces, por eso se podría pensar que es teológico. Pero la solución, ¿es cultural o es teológica? La solución es cultural. ¿Se dan cuenta? La solución es cultural. Entonces, si la solución es cultural, es porque los del Concilio de Jerusalén se dan cuenta que el problema no es un problema de fe, es un problema de cultura. Si no, la opinión del concilio hubiera sido diferente. Entonces aquí tenemos un problema que ¿cómo se enfoca? ¿Es cultural o es teológico? Entonces decimos, no, es teológico. ¿Por qué? Porque decían que para ser salvos, eso es teología, tenían que aplicar la circuncisión. Entonces, uy, caramba, ¿no? Entonces, acá funciona de esa manera. Gabriela, sí, tú has levantado la mano. Pienso yo también que es cultural porque porque ya ellos llevaban sus costumbres religiosas, digamos, por costumbre, como sucede actualmente también de cualquier religión, que porque mis abuelos y mis tatarabuelos y mis padres creen tanto, entonces yo voy a creer lo mismo, ¿no? Ya es por costumbre, ya es hereditario. Muy bien, gracias, Gabriela. Ahí, fíjense que, ¿qué es lo que nos plantea eso? El problema se presenta como cultural con un enfoque teológico de parte de los judaizantes. Pero ¿cómo responde la gente del concilio? La gente del concilio, el grupo, responde, esto es un problema cultural. Esa es la determinante. O sea, ellos no dicen, este es un problema teológico. Este es un problema cultural.
Por eso es que dicen, a los gentiles no hay problema, ustedes no se tienen que circuncidar, pero se tienen que abstener ¿de qué? A, B y C. ¿Por qué? Porque eso era parte de la cultura judía. Aquí vemos eso. Los argumentos usados fueron el llamado de Pablo para predicar a los gentiles. Esos fueron los argumentos usados, ¿no? Pablo dice, a mí me llamó el Señor para los gentiles. Primer argumento fuerte. Les dio a los gentiles la señal del Espíritu Santo. A los gentiles también les ha sido derramado el Espíritu Santo. Pucha, que se pusieron todos a pensar, uy, caramba, tiene razón, ¿no? Dios salvó de igual manera a los judíos y a los no judíos. Uy, ya, argumentos fuertes. El resultado fue que los creyentes gentiles no serían obligados a practicar costumbres judías como requisitos para su fe o de su fe. Solo se abstendrían de 3 prácticas. Abstenerse de comer lo sacrificado a los ídolos, abstenerse de comer sangre, abstenerse de comer ahogado y abstenerse de fornicación. Otra vez entonces, les pregunto yo, ¿no? La solución que el Concilio de Jerusalén le da a este problema, ¿es cultural o es teológica? Pastor, Sí. yo creo que debería ser teológico porque ellos aceptaron que la salvación venía simplemente por la gracia de Dios, simplemente Pero tú me estás respondiendo algo que me da un poco de risa, ¿no? ¿Por qué? Porque al inicio pensamos, es teológico, ¿no? O es cultural, y después, pero la solución es teológica. O sea, fíjense ustedes, ¿no? ¿Qué es lo que se está dando? Los judaizantes aparecen con un problema. El problema aparentemente es teológico, pero en realidad es cultural. ¿Por qué? Porque los judaizantes decían, para ser salvo tienes que circuncidarte, porque así era la ley judía. Todos los judíos tenían que circuncidarse y bastaba con la circuncisión, ya eran hijos de Dios. Entonces, ellos traen el problema aparentemente teológico. Pero Pablo responde a ellos y les dice, la teología no es el problema aquí. ¿Por qué? Porque ya han recibido, a mí me llamó Dios a predicar a los gentiles. Los gentiles han recibido el Espíritu Santo. Dios salvó a los judíos y a los gentiles. O sea, Pablo les está respondiendo los argumentos teológicos. ¿Cuál es la respuesta final? La respuesta final es cultural. Ustedes no tienen que hacer ninguna práctica de esas, pero sí tienen que guardar, ¿qué cosa? No guardan mandamientos teológicos, mandan mandamientos culturales, que son no comas sangre, no comas ahogado, tienes que abstenerte de fornicación y no comer lo sacrificado a los ídolos. O sea, al final, la respuesta muestra que el problema es un problema de índole cultural. Galicia. Profe, hasta el momento, en la actualidad, todavía eso se presenta en Israel y en sus adolescencias. Todavía eso perpetúa, porque he tenido la oportunidad de hablar no el mismo idioma, porque es mentira, ojo, pero sí han aprendido nuestro idioma, y he tenido un acercamiento con estas personas y me han dicho algo en la cual yo me quedo callada y simplemente saco conclusión. Pues. O sea, todavía en la actualidad ellos, muchos se basan por esto, pues, por lo que es la cultura, su cultura. ¿Ve? Es algo, para mí de verdad es algo cultural. Aunque se quiera ver que también tenga ciertas cuestiones teológicas, pero mayormente se radica en lo cultural. Muy bien. Me dice, a ver, Pedro, ¿puedes explicar lo que has escrito, please? Pedro Alemão. Sí, pastor, você está ligando. Pero você revisa en Levítico, ahí están esas normas. Y si está esta norma, entonces también es un principio o un contexto teológico, ¿no? Ahora,
que ellos lo hayan mezclado con parte cultural, como dice el versículo 5, algunos de las sectas de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlo. Entonces ahí se agregaron los otros principios que también tienen fundamento en Levítico. Ya, muy bien. Bueno, ahí. Sí, sí. Que también Ok. Ajá. Yo entiendo. Bueno, Geraldine, justamente ahí está la cosa, ¿no? Allí tenemos, no lo vamos a solucionar, les adelanto, no lo vamos a solucionar. Aquí está el gran asunto de la decisión. Yo les pregunté si es teológico o cultural. ¿Por qué? Porque ustedes van a encontrar dos cosas ahí. Una práctica que hasta hoy muchos creyentes sostienen o mantienen y otros no lo mantienen. Como por ejemplo, ¿no? Lo llamado de comer lo sacrificado a ídolos y lo que es comer sangre. O sea, hay creyentes en Latinoamérica que, por ejemplo, no comen sangre de los animales. Hay creyentes en Latinoamérica que sí comen sangre de los animales. Ahora, muchas veces la pregunta muy sencilla, pero no es sencilla, es, ¿está bien o está mal? Bueno, no es sencilla, pues hermanos. ¿Por qué? Porque aquí está un punto de dificultad. Y el punto de dificultad es decidir si Hechos 15 responde a un problema de manera cultural o de manera teológica. Si es cultura, solo se aplica a los judíos. Si es teológico, se aplica a todos. Hay comentaristas que apoyan la idea cultural. Por ejemplo, Gordon Fee. Gordon Fee, que es un comentarista del Nuevo Testamento que hasta ahora todavía está vivo, creo que Gordon Fee, ¿no? Él sostiene que esto es cultural. Entonces, para él no hay problema. Hay otros comentaristas más antiguos que sostienen que esto es teológico. Ahí me han puesto ustedes ahí, ¿no? En el chat, ¿no? O sea, cuando se cita el Antiguo Testamento, ¿no? El Levítico, sí, pero eso es para los judíos. Ya, esa es una postura, ¿se dan cuenta? Les digo, no lo vamos a solucionar aquí. ¿Por qué? Porque justamente un punto como este es una cuestión hermenéutica. Se presta para cualquiera de las dos interpretaciones. No es que una esté bien y otra esté mal, sino que se presta para ambas. Entonces aquí tenemos que hacer lo mismo que se hizo para el Concilio de Jerusalén. El Señor quiere que todos escuchen su palabra y que las prácticas no obstaculicen el avance del Evangelio. Entonces nosotros tenemos que decidir qué prácticas obstaculizan el avance del Evangelio y qué prácticas no obstaculizan. Y esa es decisión nuestra. Pero se dan cuenta que aquí se dio un problema. Ahora, ellos lo resolvieron de una manera. Punto. Ustedes gentiles van a hacer esto, pero se abstienen de esto. Algunos comentaristas han entendido que eso era, ¿por qué? ¿Por qué hacen ese mandato? Porque no querían separar a las iglesias judías. Las iglesias judías, ¿no? Practicaban esto, la abstención de ciertos alimentos. Entonces, algunos me ponen aquí que una hermana está debatiendo con su esposo en su casa, ¿no? Acerca de este tema. Bueno, justamente este tema trae debate, ¿no? Trae debate, sí. Pedro Alemão, te doy la última ya, porque vamos a ir terminando la clase. Bom, pastor, está todo bien, está todo legal. Lo que yo quiero preguntar es por qué el escritor William MacDonald, en su comentario bíblico, él manifiesta en el punto 2, manifiesta que la fornicación es un pecado cardinal de los gentiles, que es edificación universal. En el capítulo 3, él menciona lo ahogado. Esta prohibición se remonta al pacto de Dios hecho con Noé y que solamente para la nación de Israel. Ahora, en el punto 4, a la cual estamos tocando, es la sangre. Él le dice, sí, se remonta a Génesis 9.4,
y así precede a la ley de Moisés, por cuanto el pacto con Noé nunca fue abrogado. Consideramos que esta norma sigue en vigor para nosotros. La pregunta es, ¿se come la... Pedro Alemão, tengo que contestarte lo mismo que he dicho, ¿no? O sea, tú estás citando a William MacDonald. Entonces, yo por eso digo, o sea, no es el único. William MacDonald no es el único. Para tomar una decisión, tenemos que consultar varios comentarios. Segundo, tenemos que ver cuál es la práctica de nuestra iglesia. Y al final de todo eso, al final de todo, tenemos que tomar una decisión. Pero hay que recordar que la decisión que usted tome es la decisión que va a marcar la manera como usted se va a comportar. Yo cuando estudiaba, tenía un profesor que decía algo interesante, ¿no? Podemos vivir con las preguntas, pero muchas veces no podemos vivir con las respuestas. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que usted va a tener que tomar decisiones, todos nosotros. Pero cuando usted toma una decisión, eso va a marcar su práctica. Entonces, usted tiene que ser sabio. No va a seguir lo que dice el comentario A, B o C. Al final, usted va a guiarse de eso y usted va a tomar una decisión. Aquí el punto está dividido, ¿ah? Entonces, yo no puedo decirle, no, usted debe hacer esto, usted debe hacer lo otro. No. Yo les planteo que sí hay un problema. Entonces, eso nos tiene que llevar a estudiar más. Estudien más, ¿no? Ahora, la Biblia nos dice, me dice William, nos dice qué se debe hacer. Eso es lo que nosotros debemos hacer. Si no, queda abierto a lo que nosotros querramos. Nuestra guía por excelencia es la misma palabra. Sí, William, gracias. ¿Qué es lo que yo puedo decir aquí? Lo que puedo decir es que el texto, hermanos, el texto es un texto narrativo que nos cuenta lo que sucede. Esto que pasa en Hechos 15 no se vuelve a repetir en ningún lado. O sea, Pablo menciona luego a los corintios un tema, pero no se vuelve a repetir otro problema más. ¿Por qué? Porque la predicación se va para los gentiles. O sea, ya el problema judío ya se queda tan chiquitito que desaparece. Entonces, ¿hay que tomar decisiones? Sí, hay que tomar decisiones. Pero les dejo eso para que sigamos buscando. Creo que eso es lo que nos lleva aquí, ¿no? Gracias, Jaime, por tu comentario. Tal vez mi última pregunta, ¿no? Es con respecto a, ¿pueden dos buenos creyentes discrepar sobre asuntos de la obra sin enemistarse? Y yo les pongo acá respuestas personales, pues hermanos. ¿Qué creen ustedes? ¿Pueden dos creyentes discrepar sobre asuntos de la obra sin enemistarse? ¿Ya? Sí, sin enemistarse, sí. Se puede discrepar sin enemistarse. Tal vez la pregunta debería ser, ¿pueden enemistarse dos creyentes a pesar de ser buenos creyentes? ¿No? Puede ser que sí. Depende, me ponen algunos. Puede, si son redimidos reales, la palabra es para edificar, me ponen muy bien. Respuestas interesantes, ¿no? Galicia, rápido. Profe, claro que se puede tocar un tema sin llegar a enemistarse, pero, y el pero es largo, siempre, sí, siempre se termina con molestia, hablando mal del hermano o de la hermana, que si esa hermana está errada, o si no, le dicen que el Señor te reprenda porque estás equivocada. Y yo digo que ese tipo de personas, este tipo de hermanos, no están, ¿cómo le explico? Como que no están bien llenos del conocimiento, porque si tú te vas a poner, la palabra por una parte nos dice que peleemos, instamos en la buena, con fervor y temblor la palabra del Señor, pero no llegando a que se nos ponga el sol y la luna y los meteoritos y pare de contar en la cabeza, porque vamos a terminar, mire, peor que un cuadrilátero. Y esa no es la idea. Okay. Pero siempre se termina en enemistades, no sé el por qué. La persona que sí sea
madura en los caminos del Señor, no lo termina. Esto sí se lo puedo decir. Ok, gracias Galicia. Simón, rápido. Pastor, yo creo que de poderse, pero de deber es otra cosa. Acuérdese que la palabra dice que hasta por una mala palabra vas a ser justificado. Y la palabra dice, en el Evangelio dice que tú no puedes enojarte con nadie, ni a llamar necio a nadie. O sea que una persona llena del Espíritu Santo no debería proceder así. Tienes razón, ¿no? Y tiene razón lo que ha mencionado Galicia. Yo me colocan varias respuestas, si ustedes leen el chat es interesante, ¿no? ¿Cuál es mi opinión personal? Porque, ojo, aquí pongo respuestas personales, ya, personales. Mi opinión personal. Dos creyentes pueden discrepar. Dos creyentes no deberían enemistarse, pero se van a enemistar, sí. ¿Por qué? Somos seres humanos, pues, hermano. Somos seres humanos. Entonces, basta que alguien me diga a mí no para que yo empiece a mirarlo de diferente manera. O sea, tú y yo deberíamos pensar igual, pero cuando pensamos diferente, la tendencia es, tú estás pensando mal. ¿Te das cuenta? Entonces, probablemente vamos a tener diferencias. Somos llamados a la madurez. La madurez significa acepta al otro o acepta a la otra persona que difiere de tu pensamiento. Acéptalo. Y puede ser, ¿no? Y puede ser, me dicen aquí, ¿no? Ahí mismo se te sale el apellido, ¿no? Decimos, elimínalo, Señor, sí. Ahí tienes que, la madurez implica no solamente aceptar. ¿Sabes qué es lo más difícil de la madurez? Es aceptar que yo puedo estar equivocado. Eso es lo más difícil de la madurez. La madurez no significa decir, tenemos diferente opinión, yo te respeto. No. La madurez significa, tenemos diferente opinión y yo puedo estar equivocado. Eso es madurez. Porque cuando tú aceptas que puedes estar equivocado, te callas. Ya no actúas mal. Comienzas a guardar respeto. Cuando tú miras a la otra persona y dices, tenemos que ser maduros. Ay, pobrecita tú, ¿no? No, sí, porque no entiendes, pues, ¿no? Oh, pobrecito tú, no entiendes. Entonces yo lo trato con compasión porque yo soy mejora, yo soy mejor. La madurez actúa diferente, hermanos. La madurez a la cual nos llama el Señor es a que tú y yo tenemos desacuerdos. Yo quiero hacer esto, tú quieres hacer lo otro. Y por más que conversamos, no nos ponemos de acuerdo. Está bien. Pero entra el segundo aspecto. La madurez es pensar, yo me puedo equivocar. Entonces actúo de la mejor manera. La respuesta blanda aplaca la ira. Así es. ¿Por qué el texto de Pablo y Bernabé está ahí? ¿No? ¿Por qué? Bueno, personalmente, porque estas respuestas personales, yo creo que está ahí para enseñarnos. ¿Se equivocó Pablo? ¿Se equivocó Bernabé? Creo que eso es difícil y otra vez las respuestas están sujetas a interpretación. Podemos buscar comentarios. Fíjense, sí, gracias Pedro, ¿no? O sea, Pablo después discute con Pedro. Ahora, Pablo tenía un carácter bien especial, ¿eh? O sea, Pablo era una persona que no se le quedaba la palabra en la boca, o sea, lo que tenía en la boca lo soltaba. Entonces, probablemente también eso le causó problemas a Bernabé, ¿no? Bernabé, ¿cómo le habían apodado a Bernabé? El hijo de consolación. O sea, Bernabé era para animar y que se pelee Pablo con el hijo de consolación. O sea, ya pues estamos en una situación bien difícil. Pero el texto nos enseña que si somos creyentes maduros, eso que pasó no debería pasarnos a nosotros. Entonces, aprendamos. Simplemente dice que cada uno de ellos, ¡plá!, se salió, se fue para otro lado. ¿Eso es bueno? Bueno, hermanos, ahí está la discusión. ¿Se dan cuenta? Estamos aquí aprendiendo la palabra de Dios. Tenemos mucho que aplicar y creo que tenemos grandes retos para cada uno de nosotros.